El cerebro está compuesto por cuatro áreas: lóbulo frontal, occipital, temporal y parietal. A continuación veremos en profundidad cada uno de estos, explicando cada una de sus funciones, síndromes y síntomas. Comenzaremos con el lóbulo frontal. Sus funciones son el control motor, función ejecutiva, emoción, atención y motivación. Existen cuatro síndromes. Primero, el síndrome prefrontal, el cual incluye apatía y lentitud, pérdida de atención y distracción fácil. Tampoco se evalúan riesgos, hay poca fluidez verbal y falla la memoria de trabajo. Se pierden los valores sociales y reaccionan con menor intensidad al dolor. En segundo lugar está la afasia de Broca, con el trastorno del lenguaje expresivo, agramaticalidad, anomía y dificultad en la articulación de palabras. Luego, el trastorno por déficit atencional y por último, el orbifrontal, el cual incluye un fallo de control de impulsos y se presenta una conducta sexual inadecuada y cambia la personalidad y hay conducta desinhibida. Los síntomas por lesión de corteza frontal motora son dos: la parálisis motora primaria y apraxia a las extremidades, presentando dificultad para realizar gestos simbólicos e imitaciones con gestos. Los síntomas generales son la falla del pensamiento divergente e inhibición de respuestas, y falla en la autorregulación y producción del lenguaje. Y por último, parálisis y falla en la planificación, biografía y memoria de trabajo. Luego explicaremos el lóbulo occipital. Su función es la percepción visual, incluyendo la acción de los sentidos e información externa. Presenta un síndrome llamado síndrome de Balint, el cual es la parálisis psíquica de la mirada, es decir, una incapacidad para enfocar la mirada en un punto del campo visual. Los síntomas por lesión de corteza occipital son la pérdida de la visión en una mitad del campo visual, llamado hemianopsia. Escotomas, el cual es la visión de luces y puntos negros. Visión ciega, en la cual una persona ciega puede identificar estímulos en el campo por activación de neuronas. Ceguera para el color. Y luego las agnosias aperceptivas, la cual incluye la prosopagnosia y la simultagnosia. Agnosias asociativas, donde se ve la agnosia del color, visoespacial y la de movimiento. Luego está la acromatopsia, la prosopagnosia y por último la agnosia de profundidad. Continuaremos con el lóbulo temporal. Sus funciones son clasificar lo que vemos y escuchamos por categorías, emociones y pasar información a la memoria de largo plazo, percepción de la música y social del contexto, percepción de la palabra y recordar datos del espacio donde estamos, y reconocimiento de objetos que vemos. Los síntomas son agnosias, las cuales pueden ser auditiva, auditiva verbal, auditiva no verbal y para la música. Y existe la prosodia receptiva. Los síndromes son la afasia de Wernicke, el cual es el déficit pronunciado en la comprensión del lenguaje y otros problemas asociados a este. Y el síndrome de Claver-Bussy, es un trastorno de la conducta. Y personalidad del lóbulo temporal. Los síntomas de lesión según hemisferios son: en el hemisferio derecho encontramos la incapacidad para recordar dibujos geométricos, rostros y melodías. Y en el izquierdo, la incapacidad de recordar cuentos cortos y listas de palabras vistas y escuchadas. Luego, los síntomas específicos de lesión de áreas son trastornos de la percepción y selección de estímulos visuales y auditivos, falla de organización, categorización y uso de información contextual, sordera de palabras y trastornos del afecto, personalidad y memoria. Por último, encontraremos el lóbulo parietal. Las funciones según hemisferios son: en el izquierdo tenemos el lenguaje comprensivo, la lectoescritura y el cálculo. En el derecho se ven los procesos visoespaciales, un esquema corporal y también una colaboración en la calidad del movimiento. Los signos y síntomas de lesión de algún área son agnosia digital, asterognosia y hemianestesia parietal, apraxia idiomotriz, extinción cortical y anosognosia, apraxia ideacional, agrafia pura y acalculia espacial, apraxia construccional y alexia con agrafia, apraxia del vestir y heminegligencia. Y por último, acalculia y agnosia táctil. Los síndromes del lóbulo parietal son dos: el síndrome de Hertzmann y por último, la epilepsia.